Pero ahora cambiamos de tema por algo que también puede interesarle mucho. El diputado Jaime Mulet solicitó al gobierno ampliar los recursos del subsidio a las tarifas eléctricas para las personas vulnerables. Esto de cara al alza programada que tendrán las cuentas de luz a partir del mes de julio. Para conversar más al respecto nos acompaña justamente el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Diputado, primero, antes de hablar de la propuesta que usted está planteando, hablemos un poco de la problemática, porque se viene un aumento importante ahora y es la primera etapa de un aumento que va a seguir para el 2025. ¿Cuánto podrían subir las cuentas de la luz y explicar un poquito también por qué? Bueno, parto por lo segundo. ¿Por qué van a subir las cuentas? Porque las cuentas no han subido desde el año 2019, donde se dictó una ley en el gobierno de Piñera, cuando era ministro el señor Jovet, y se suspendió al alza, se congelaron las cuentas de energía eléctrica de los clientes regulados, o sea, de todos los consumidores, cerca de 7, 8 millones de cuentas que hay en el país, salvo las empresas que quedan fuera, las grandes empresas. ¿Y por qué? Porque venía un alza y estábamos en una situación dramática, ¿cierto? Había ocurrido el estallido hace muy poco, después vino la pandemia. Teníamos la pandemia, entonces había una situación de mucho nerviosismo, había un aumento de tarifa, había problemas graves sociales y se decidió congelarlas, suponiendo que iban a venir posteriores rebajas en algunos índices que son muy importantes, por ejemplo, el valor del dólar, la inflación, el valor de los combustibles a los que están asociadas las alzas de las energías eléctricas, y eso no ocurrió. Entonces, el año 2022 hubo que dictar otra ley, que fue la ley PEC 2, en el gobierno ya del presidente Boris, para hacer más o menos el mismo ejercicio, tratar de no subir las cuentas de viaje, sino que mantenerlas congeladas y estabilizar el precio para empezar a bajarlo en el futuro cuando empiece a bajar el valor de la energía. Cuando se estabilizara la economía también, porque con la pandemia hubo un aumento de un 12% de inflación, después de un 6%, entonces ahí se desestabilizó un poquito el plan que había pensando que iba a bajar, subió todo. Y falló, de nuevo falló el segundo plan y hay que decirlo que ahí lo presentó el Ejecutivo, las dos leyes, el Congreso las aprobó en general sin observaciones, hasta que llegamos a la situación de ahora donde no se dieron tampoco las condiciones, ya que vino la guerra de Ucrania, el precio de los combustibles, particularmente el gas y el carbón, se elevó, el dólar de 700 y tanto está sobre 900.000 pesos, llegó casi a 1.000. Entonces, tampoco se dieron los supuestos para que empiecen a bajar ahora las cuentas. Y nos encontramos en un momento donde se han ido acumulando esta deuda que tiene el sistema, ¿cierto?, del orden de 6.000 millones de dólares ya, para con el sistema de generación de energía eléctrica. Entonces, llegó el momento de sincerar, porque no hay posibilidades de otro mecanismo que permite estabilizarlas porque obviamente hay una situación de incertidumbre y una deuda muy elevada. Claro. Solo pagar los intereses es mucha plata. Entonces, y se habla ahora, diputado, que en julio, o sea, ya en un par de semanitas más, en una semanita más, vamos a estar viendo un aumento que podría ser del 15% o un poquito más. Para hacer el ejercicio, una cuenta de 20.000 pesos podría pasar a costar 24, pero mientras más cara es la cuenta, más podría ser el alza. Entonces estamos hablando de aumentos significativos para las familias. Son aumentos muy significativos, o sea, eso hay que decirlo. La ley logró igual, la tercera ley ya, estabilizar, pero de alguna manera estabilizar dentro del sistema. O sea, a algunos le va a subir menos y a otros le va a subir más. Claro. Los que tienen más, los que consumen más, les va a subir más. Y hay un mecanismo que es un subsidio que se creó que la ley, que es muy pequeño y es lo que nosotros hemos reclamado, porque la disposición de recursos del Estado es muy poca, y la verdad es que lo que queremos es al menos aumentar ese subsidio para que llegue a una mayor cantidad de hogares en nuestro país. Claro, el subsidio es para el 40% más vulnerable en este momento con prioridad a ciertas características como que tengan una persona cuidadora o un electrodependiente, adulto mayor. Entonces tiene algunas características que acota un poquito el universo al que podría beneficiar este subsidio. Lo acota bastante, la verdad, porque precisamente no es todo el 40% más vulnerable del país, que son personas grupos familiares que ganan 600.000 pesos o menos, que son muchos, son cerca de 3 millones. Estuve revisando las cifras hoy día en la mañana. Esto va a llegar más o menos a 1.100.000. Por eso que hay que estar en el 40% y además tener alguna de estas vulnerabilidades especiales y además postular al subsidio ahora en el mes de julio. Y el resultado se va a saber en septiembre. Es muy poco el dinero que se ha destinado por parte del Estado para el subsidio. Y nosotros creemos que debiera destinarse más para llegar a un universo mayor, ojalá al 60% más vulnerable, y se requieren más recursos para el subsidio. Obviamente no podemos subsidiar a los grandes consumidores, no podemos subsidiar a las personas que tienen recursos, pero hay que ir sí en ayuda de los sectores más modestos. Y ahí es donde se ha sido muy mezquino. Porque se requiere plata para subsidiar, así como que se requiere para las listas
de espera en materia de salud, para las jubilaciones, y nosotros propusimos, al menos yo hice una propuesta durante la tramitación de la ley, y estoy insistiendo en ella, que se aumente el impuesto a las emisiones, el impuesto verde, que fundamentalmente pagan las centrales termoeléctricas a carbón, que dicho sea de paso, se beneficiaron en este periodo porque precisamente por esas alzas desmedidas de energía, algunas se beneficiaron, algunas empresas. Entonces, esas empresas, a mi juicio, que además es un impuesto verde, que tiene un valor significativo, externalidades negativas, y obviamente el incentivo es para que no bajen usen esas tanto. emisiones. Exactamente. Claro. Creemos que si se sube de $5 la tonelada de CO2 que hoy día se paga a $10, se calcula que, y dicho sea de paso, no es tan alto. En el nivel internacional son mucho más altos los impuestos verdes al carbón. Podría duplicarse la cantidad de personas que se vean beneficiadas con el subsidio. Solo con ese cambio. La cuenta de energía. Ahora, ese aumento que usted plantea, diputado, estamos hablando de duplicar el valor del impuesto. ¿Qué posibilidad hay de que haya una buena acogida por parte también de distintos parlamentarios para poder aprobar un cambio que ha sido difícil. Aumenta? La derecha fundamentalmente que se opone a un aumento de este impuesto también y a cualquier aumento de impuestos, le dice al gobierno y al ministro de Hacienda y al ministro Pardo, que el gobierno se ponga con más recursos. O sea, estamos todos de acuerdo con que se requieren más recursos, pero hay que ver de dónde se sacan. Entonces, nosotros hacemos una propuesta concreta. La derecha dice que lo pague el Estado, que, por ejemplo, una parlamentaria que planteó que no se pague IVA. En fin, o sea, en el fondo, restar recursos de otro lado. Yo creo que eso es más difícil, pero también es algo que debe estudiar muy bien el Estado. Bueno, ha habido otras alternativas o otras iniciativas que plantean rebajar el IVA de insumos básicos, de alimentos, por ejemplo, de cuentas de la luz, del agua. ¿Esa vía para usted no sería tan efectiva quizás como el aumento o la propuesta que está haciendo usted, el aumento de este impuesto verde? A mí me gusta más focalizado, o sea, recaudar por cualquier lado. O sea, hay que recaudar, yo creo que el impuesto verde es correctivo, me gusta, está muy bajo. Es significativo, afecta a la salud. La cantidad de externalidades negativas que tiene el impuesto verde supera 3 veces el valor de los $10, como $30 por tonelada, se ha calculado. Hay índice en eso. Entonces creo que es muy importante captarlos porque tiene externalidades negativas y lo otro importante es que usted con esos recursos los focaliza y va donde los sectores más modestos. Una rebaja del IVA general de las cuentas de luz, beneficia a ricos y pobres. Al final el Estado recauda menos y la cantidad que consumen los más ricos es mucho más que la que consumen los más pobres, los sectores más vulnerables. Entonces, aquí hay que ser selectivos en ese sentido, ir en ayuda de quienes necesitan. Los hogares pudientes en nuestro país que tienen recursos deben pagar la cuenta, consumen energía eléctrica y obviamente deben pagarla. ¿A quién tenemos que ayudar con subsidios? Son a los sectores más modestos que están bastante bien registrados en el Registro Social de Hogares y en las categorizaciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, de manera que eso es posible hacerlo. Por eso que me gusta más la vía que hemos propuesto, pero ninguna es fácil, porque políticamente hay una oposición muy dura al gobierno que no está disponible en aumentar los tributos. Y en este caso es un aumento el impuesto verde, que como le digo, es muy correctivo. Sí plantean las rebajas de impuestos, pero eso beneficia a todos, a ricos y pobres, y yo creo que el país no está en una situación como para un planteamiento general. Diputado, y estamos hablando de este aumento próximo, más o menos un 15%, pero se habla que para el 2025, como esto es escalonado y va a ir aumentando de a poco, podría llegar incluso a un aumento de un 50%. O sea, hablamos que una familia si pagaba 30.000, va a pagar 45, y ahí ya estamos hablando de quizás palabras un poquito mayores en el presupuesto. Efectivamente, los aumentos que vienen ahora en julio, viene otro el otro semestre y después otro, digamos, se puede llegar a una cifra tan elevada como la que usted señala. Entonces hay que focalizarse con el subsidio a esa familia, a las familias más modestas, para que no le afecte. Esa es la idea del subsidio. Y lo otro que tenemos que hacer también y que es muy importante es, y yo le he dicho al gobierno, y el gobierno en esto ha sido, creo yo, un poco lento, es en promover más el programa de techos solares. O sea, nosotros tenemos que promover la generación distribuida, que se llama, aquella que tenemos o que podemos instalar en los techos de los hogares y que esos hogares generan energía eléctrica a la vez y netean la cuenta con la energía que le entra y la que ellos entregan.
Claro, mucha gente no sabe que No existen sabe. esos planes a los que uno puede postular, pero claro, hay que invertir un poquito, hay un subsidio para que uno no pague el costo real de lo que implica Y un instalar programa muy paneles solares. interesante. Pero es muy interesante porque además se puede hacer como en juntas de vecinos incluso. Sí, ¿Y qué pasa? colectivo. Que uno aporta a la red eléctrica la luz que toman estos paneles solares, incluso puede salir cero en la cuenta, o incluso he escuchado casos de personas a las que tienen un saldo a favor, Así porque es. ingresa más energía de la que gastan finalmente. Hay una ley que se llama de net billing, como netear, ¿cierto?, el pago, lo que yo entrego, lo que yo consumo. Y esto es muy interesante, hay un subsidio. Pero ¿sabes qué pasa? La verdad es que las compañías en general, las generadoras y las distribuidoras, te ponen muchos problemas y le ponen problemas también al gobierno y con mayor razón a los consumidores para promover la generación distribuida que se llama. Porque en el fondo van a perder de generar ellos. Y yo creo que ahí es donde el Estado, y particularmente el gobierno también y el anterior, han tenido dificultades en promover con mayor fuerza la generación distribuida. Se calcula que se puede llegar al 10% del total de la generación en algunos países, y Chile, ¿por qué no? Porque tiene unos cielos despejados, donde la energía solar es de las mejores del mundo, vientos en el sur, en fin. Entonces hay que promover la generación distribuida y nosotros podemos soñar perfectamente con que un hogar o un porcentaje importante de los hogares de nuestro país queden libres de pagar la cuenta o paguen menos de la mitad de la cuenta con generación distribuida y con techos solares. Eso ha faltado promoción y las empresas, te repito, son muy renuentes, no les gusta porque no les conviene y han puesto infinidad de problemas. Pero yo creo que ahí hay un camino también en largo plazo. Y lo otro interesante es que esto es duro, hay que decirlo, el Estado tiene que ir con subsidio como el que proponemos nosotros, aumentarlo, pero también en 3 o 4 años más las cuentas van a empezar a bajar. Y esto no es hipotético. ¿Por qué? Porque la generación solar, la generación eólica, que depende de nuestros recursos naturales, ¿cierto?, no va a depender del precio del petróleo, del gas, del carbón, que depende de combustibles que están en otros lugares del mundo y de las variaciones, si hay guerra o no hay guerra. El sol lo vamos a tener, ¿cierto? El viento lo vamos a tener y ya estamos generando buena parte de esa energía. Estamos en una transición. Claro, una o sea, vez estos que esté subsidios además podrían ser transitorios pensando en que cada 4 años más podría empezar a bajar el costo de la luz, digamos. Pero además que estamos hablando de una sociedad muy distinta a lo que había hace 30, 40 años. O sea, ahora todo es eléctrico, las estufas son eléctricas, ya la tetera no se ocupa tanto, en algunos hogares se ocupa más el hervidor. Y en ese sentido, en lo que respecta ahora, diputado, ¿cuándo y cómo se va a ir presentando esta iniciativa que usted propone? Estamos en una mesa técnica que quedó establecida en la Ley de Estabilización de Precios. Ya tuvimos la primera sesión el jueves pasado, vamos a tener otra la próxima semana, donde hay parlamentarios del Senado, de la Cámara de Diputados, donde además están representantes de las empresas, de los consumidores, académicos. Y la idea es hacer una propuesta para enfrentar este problema, que este problema es real. La ley la aprobamos contra nuestra voluntad de alguna manera porque se venía el alza, ahora el 1 de julio, y teníamos que sacar la ley porque igual esta ley estabiliza, igual ayuda a que el golpe no sea tan fuerte, igual está el subsidio. Pero todos reconocieron, incluso el ministro Pardo, que es insuficiente. Entonces, está esta mesa. Ahora, creo que aquí el mundo político tiene un desafío importante. Y yo hago un llamado especialmente a los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional y Republicano, con mucha responsabilidad, porque ellos también quieren que las personas no paguen cuentas tan elevadas, pero hay que sacar los recursos de alguna parte. Entonces, lo importante es que focalicemos en los hogares más modestos de nuestro país y que hagan otras propuestas. Yo hice una, ¿cierto? Claro. La de aumentar el impuesto verde por las razones que indiqué. Hagamos propuestas que permitan captar esos recursos o ver de dónde el Estado puede sacar dinero. A veces yo creo que sin duda se puede hacer un esfuerzo mayor. Aquí han habido señales, por ejemplo, para reprogramar, con mucha razón, que uno puede cuestionar el CAE, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las cuentas de la luz? Yo le diría al ministro Marcel, ¿qué pasa con las cuentas de la luz? Ayúdenos también a solucionar este problema, claro, porque nos va a golpear los hogares más modestos de nuestro país. Estamos hablando de una cuenta de insumos básicos, todos los meses que hay que pagar y que es algo tan básico como yo le comentaba, desde hervir el agua para tomarse un té hasta calefaccionarse en el... Y han habido programas donde le han dicho deje la leña, deje otro combustible, use energía eléctrica para la calefacción. Te fijas, entonces aquí hay una responsabilidad del Estado. Y si es transitorio, porque la energía la vamos a tener más barata en el futuro, porque va a ser propia, ¿cierto?, es muy importante ahora llegar con un subsidio. Yo creo que aquí falta.
Yo esto lo he hablado en el comité político, me toca ir a veces a mí a la reunión con los ministros del área política en representación de los regionalistas verdes. Lo vengo planteando antes de la cuenta, lo planteamos el año pasado. ¿Por qué? Porque golpea los bolsillos de la gente más modesta y aquí falta también, no solo que la oposición, que obviamente se cierra, pero también desde el gobierno hay que abrirse a escuchar alternativas. Que se abra el debate para buscar una solución, diputado Jaime Pero Mulet. real. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días.